Número 15. La muerte de Alexander en Babilonia. En junio del año 1270 a.C., dentro del complejo palaciego de Nabucodonosor II en Babilonia, Alejandro Magno enfermó mientras preparaba una campaña hacia Arabia. Tenía 32 años, y sus ejércitos habían llevado el poder macedonio desde Grecia y Egipto hasta Persia, Bactriana y el noroeste de la India. Quedaban atrás los salones de banquetes griegos, las falanges macedonias, las ruinas persas de Persépolis y la sombra de una ambición que parecía no tener final. Las fuentes antiguas hablan de fiebre después de varios festejos y bebida, un deterioro que avanzó durante unos 10 o 12 días, hasta dejarlo sin voz en una habitación oscura, tendido bajo la luz de las velas. El peligro fue inmediato. No había un heredero adulto. Roxana, su esposa, estaba embarazada. Filipo III Arrideo no tenía la autoridad necesaria. Perdicas conservaba el sello real, mientras Ptolomeo, Seleuco, Antígono y Lisímaco observaban las grietas del poder. Una cama de enfermo bastó para partir el imperio. Número 14. Partición del Imperio Mongol. Gengis Khan falleció el 18 de agosto de 1227, en plena campaña contra Xia Occidental, y dejó atrás el mayor imperio continuo de la historia sin un mecanismo capaz de mantenerlo unido. Había repartido el poder entre sus hijos, pero no la obediencia. En 1229, Ogodei fue elegido en el Kurultai y empujó las conquistas todavía más lejos. Sus jinetes avanzaron hasta Europa, pero su fallecimiento en diciembre de 1241 dejó aquella campaña congelada en seco, como un campo de invierno abandonado. Monke intentó devolver fuerza al centro en 1251. 8 años después, en 1259, falleció frente a las defensas de la Song del Sur. Entonces Kublai y Arik Bok pelearon durante 5 años por el trono. Kublai se impuso, pero el veredicto ya no alcanzó a todo el imperio. La China Yuan, el Ilkhanato de Hulagu, la Horda Dorada de Batu y la Asia Central de Chagatai se convirtieron en líneas de fractura. El imperio aún tenía gobernantes mongoles. Lo que ya no tenía era un solo mando. Número 13. Batalla de Gaugamela. El 1 de octubre del año 1236 a.C., al este del Tigris, cerca de Gaugamela, Alejandro se encontró con Darío III en una llanura despejada para favorecer la inmensa fuerza persa. Darío había reunido hombres de todo el imperio aqueménida, carros con cuchillas, elefantes destinados a quebrar el frente enemigo, y la seguridad de un rey que ya había logrado salir con vida de Isos. Alejandro tenía menos tropas, pero dominaba el momento exacto. Su falange macedonia sostuvo la línea con las arisas en alto, mientras la caballería de los compañeros cargaba hacia una abertura en dirección al centro real. Darío abandonó el campo. Babilonia abrió sus puertas. Poco después, Persépolis ardió. En una sola tarde, el mapa de Oriente Próximo cambió ante los ojos del mundo. Gaugamela puso fin a la pretensión aqueménida de gobernar Asia. Número 12. Batalla del Zab. La batalla del Zab quebró el mundo omeya el 25 de enero del año 750, junto al Gran Zab, en el norte de Mesopotamia, en el actual Irak. Desde la arquitectura solemne de Damasco, Marwán II, califa omeya, avanzó hacia el este con sus jinetes atravesando el desierto sirio para aplastar una revuelta abasí nacida en Jorasán, bajo Abu Muslim Jorasani. Pero allí lo esperaba Abdalá ibn Ali. Su ejército lo deshizo en el campo de batalla, entre espadas abandonadas y una tierra marcada por la derrota. En un solo choque, el centro del poder dejó de mirar a Damasco y empezó a inclinarse hacia Irak. Marwán escapó por Siria y Egipto, como una sombra perseguida por el desierto, hasta que ese mismo año fue alcanzado en la aldea de Busir, donde encontró un final fatal. En Kufa, junto a su histórica mezquita, Abu al-Abbas al-Safá fue proclamado califa bajo el estandarte negro abasí. La era abasí había comenzado entre ruinas, retirada y derramamiento de sangre. Número 11. El Anillo de Ávar. El Anillo Ávaro fue el centro fortificado de mando de un imperio de la estepa, asentado en la cuenca de los Cárpatos hacia los años 567 y 568. No era un castillo, eran círculos de terraplenes, campamentos de élite y defensas levantadas en tierra, no murallas de piedra, los que protegían el tributo de un jaganato que había golpeado a Bizancio y que, junto a aliados eslavos, llegó a sitiar Constantinopla en el año 626. Carlomagno atacó en el año 791. Después, la guerra interna del año 796 entre el Jagán y el Yugur quebró el mando ávaro. El duque Érico de Friuli y el rey Pipino de Italia tomaron el anillo. Los anales francos hablaron de un tesoro tan grande que hicieron falta 15 carros de bueyes. Para el año 822, los enviados ávaros ya comparecían como suplicantes ante una asamblea franca. Después de eso, fue el silencio quien terminó la conquista. Número 10. La quema de Ordubalik.
En el año 840, una capital de la estepa, en el valle del Orjón, en la actual Mongolia, quedó envuelta en llamas a unos 30 kilómetros del lugar donde más tarde se levantaría Karakorum. Aquellas ruinas de Ordubalik recuerdan el centro de un poder que, tras su fundación después del año 744, había dominado Mongolia durante casi un siglo. El Jaganato uigur incluso había ayudado a la China de la dinastía Tang con su caballería a recuperar Chang'an y Luoyang en el año 757, tras los muros antiguos de Xi'an y el corazón imperial. Pero la sequía, el hambre, la enfermedad, las disputas sucesorias y las facciones de la corte fueron vaciando el trono desde dentro. Entonces llegaron los kirguises del Yenisei, recordados en las fuentes chinas bajo el mando de Arre. Avanzaron sobre la estepa, el Jagán no sobrevivió, y Ordubalik quedó reducida a madera quemada y cenizas. Los uigures que lograron escapar se dispersaron hacia Ganzhou, en Gansu, y hacia Kocho, en Gaochang, junto a Turpan. Los kirguises heredaron una victoria, pero no pudieron convertirla en un imperio urbano. Estás viendo arder una ciudad, caer una corona sobre un suelo oscuro, y a un pueblo convertirse en diáspora. Y ahora, el imperio se acerca a una cámara cerrada, a una puerta oscura sin salida. Número 9. Batalla de Cajamarca. El 16 de noviembre de 1532, estamos en Cajamarca, en lo alto del actual Perú. Allí, entre los Andes, Francisco Pizarro entra con apenas unos 168 españoles. Atahualpa, emperador inca, llega rodeado por unos 5,000 seguidores, después de imponerse a Huáscar en la Guerra Civil Inca. Desde los edificios que cercan la plaza irrumpen la caballería española, el acero, las armas de fuego y la artillería. El Zapa inca queda capturado con vida, y con él se quiebra de golpe la maquinaria sagrada y administrativa del Tahuantinsuyo. En el cuarto del rescate se reúne oro hasta llenar una estancia, y plata hasta llenarla 2 veces. Pizarro acepta el tesoro, pero el 26 de julio de 1533 ordena la ejecución de Atahualpa por garrote. El camino hacia Cusco queda abierto. Número 8. Caída de Constantinopla. Así fue la toma de la capital bizantina el 29 de mayo de 1453, después de casi 2 meses bajo asedio otomano. Lo que vemos es al Imperio Romano medieval llegando a su último amanecer. Mehmed II había iniciado la ofensiva el 6 de abril con artillería pesada y el Gran Cañón de Orbán, después de cerrar el Bósforo con la fortaleza de Rumeli Hisari en 1452. Constantino XI Paleólogo resistía tras las murallas teodosianas con defensores griegos, genoveses y venecianos, entre ellos Giovanni Giustiniani Longo y unos 700 hombres armados. Al despuntar el día, las tropas otomanas entraron en la ciudad. Constantino no sobrevivió al combate final. La capital oriental de Roma se convirtió en la capital de Mehmed, y el imperio aprendió una lengua nueva. Después, una ciudad levantada sobre un lago enfrentará el mismo cerco que se cierra. Número 7. Sitio de Tenochtitlán. Tenochtitlán se alzaba sobre el lago de Texcoco, una capital insular unida por calzadas, atravesada por canales y alimentada por tributos. Hernán Cortés entró el 8 de noviembre de 1519 y Moctezuma II lo recibió. Pero después, los españoles retuvieron al emperador y la matanza de Toxcatl hizo que la ciudad se levantara contra ellos. Tras la noche triste, Cortés reorganizó sus fuerzas en Tlaxcala. Había entendido algo decisivo. Sin el lago, aquella gran ciudad era una isla condenada al hambre. En mayo de 1521, 13 bergantines y sus aliados indígenas cerraron el paso por el agua. La viruela ya había devastado a los defensores y había dejado aldeas enteras en silencio. 75 días después, Cuauhtémoc fue capturado y la capital quedó reducida a piedra rota. Número 6. El saqueo de Delhi por Nader Shah. En marzo de 1739, Nader Shah entró en Delhi con el emperador mogol vencido a su lado, después de aplastar a Muhammad Shah en Karnal el 24 de febrero. Una disputa fronteriza por fugitivos afganos había dejado al descubierto la sentencia. El imperio mogol ya no podía defender ni sus propias puertas. El 22 de marzo, los rumores de que Nader había perdido la vida desataron ataques contra las tropas persas. Su respuesta fue una represión devastadora. Chandni Chowk y los viejos bazares quedaron cubiertos por la tragedia. Decenas de miles no sobrevivieron. Para mayo, el trono del pavo real, el Koh-i-Noor, el Darya-i-Noor, el oro, la plata, las joyas y las monedas habían desaparecido. El imperio siguió existiendo en el papel, su autoridad no. Número 5. Batalla de Embuila. Embuila convirtió una disputa de frontera en una catástrofe para la corona. El 29 de octubre de 1665, el rey Antonio I, Vita Ankanga, salió de la corte real del Reino del Congo para defender su influencia en la frontera, frente al poder de la Angola portuguesa que avanzaba desde Luanda y su fortaleza colonial. Al otro lado lo esperaba Luis López de Sequeira, con soldados portugueses, auxiliares africanos y guerreros in Bangala.
En aquel campo de batalla africano del siglo XVII, el ejército congolés fue quebrado. Antonio no sobrevivió al combate, y con él cayeron más de 100 nobles con sus insignias, miembros del clero católico y funcionarios del reino. Congo siguió existiendo. Entre las ruinas de Mbanza Congo, su antigua catedral y los restos de palacios abandonados. Pero su centro político quedó herido. La rivalidad entre Kinshasa y Kimpanzu abrió una guerra interna que fragmentó el reino y alimentó el comercio atlántico de personas esclavizadas, desde las bodegas de los barcos hasta mazmorras costeras como las de Elmina. Número 4. Expedición punitiva a Benín de 1897. Cuando el cónsul general interino James Robert Phillips avanzó hacia la ciudad de Benín en enero de 1897, la corte del Oba Obonramwen Nogbaisi ya había advertido a los extranjeros que no se acercaran. Cerca de Ogbine, junto a Guato, la comitiva fue atacada. Varios funcionarios británicos y porteadores africanos perdieron la vida. La respuesta de Gran Bretaña llegó en febrero, con unos 1.200 soldados, marineros e infantes de marina bajo el mando del contraalmirante Sir Harry Holdsworth Rawson. Ante tus ojos, un reino se convierte en un objetivo más sobre el mapa imperial. La resistencia de Benín cedió, partes de la ciudad quedaron envueltas en fuego y ruinas, y el palacio real fue tomado. Miles de bronces y piezas de marfil fueron saqueados. El Oba fue enviado al exilio en Calabar. Sus bronces terminaron en Londres. Número 3. Rebelión Taiping. La rebelión Taiping desgarró la China de los Qing entre 1850 y 1864, bajo el liderazgo de Hong Xiuquan, un maestro Hakka de Guangdong que afirmaba ser el hermano menor de Jesucristo. Lo que empezó como un movimiento religioso local en Guangxi se convirtió con una rapidez inquietante en un estado rival capaz de ir directo a la garganta de una dinastía. En enero de 1851, Hong proclamó el reino celestial en Jintian. Para marzo de 1853, los ejércitos Taiping ya controlaban Nanjing, la rebautizaron como Tianjin y extendieron su dominio por el valle del Yangtze. Zheng Guofan y Li Hongyang encabezaron la lenta reconquista para los Qing. Nanjing cayó el 19 de julio de 1864. Entre 20 y 30 millones de personas perdieron la vida. El poder Qing sobrevivió en apariencia, pero China ya había descubierto lo rápido que puede rasgarse un mapa. Número 2. Partición de la India. En agosto de 1947, el Imperio Británico en la India se retiró por ley y partió el subcontinente en 2 estados, India y Pakistán. El Parlamento dio el asentimiento real el 18 de julio. El poder pasó a manos locales el 15 de agosto, con Mountbatten y Nehru marcando el nacimiento de la independencia. Pero las fronteras llegaron 2 días después. Sir Cyril Radcliffe, un abogado británico que jamás había pisado la India, tuvo apenas 5 semanas para trazar las líneas de Punjab y Bengala junto a la Comisión de Límites. Después se marchó, quemó sus notas y nunca volvió. En el mapa, la herida aparece de inmediato. La línea Radcliffe separaba India y Pakistán, pero también atravesaba aldeas, campos, familias y rutas enteras. Entre 10 y 15 millones de personas huyeron. Hindúes y sikhs avanzaron hacia la India. Musulmanes caminaron hacia Pakistán. Columnas interminables de refugiados cargaban lo poco que podían llevar, mientras los campamentos crecían alrededor de Delhi y de otras ciudades desbordadas. En Punjab, Delhi, Bengala y en los trenes de refugiados, grupos armados y multitudes convirtieron el viaje en un escenario de violencia extendida. Entre 200.000 y 1 millón de personas perdieron la vida. La bandera imperial bajó en cuestión de semanas. El sufrimiento, en cambio, permaneció durante meses. En las vigilias y los monumentos de la partición, todavía queda la sombra de aquella frontera dibujada con prisa. Número 1. Guerras de esclavos tras el colapso de Oyo. Estás en el suroeste de Nigeria, donde Oyo alguna vez hizo que el poder pareciera eterno. Desde Oyo Ile, al norte de la actual Oyo, el alafín controlaba las rutas entre el bosque y la sabana, mientras Dahomey sentía el peso de la caballería de Oyo y de sus tributos. Pero el equilibrio se quebró. El Oyo Messi desafió al trono. Los comandantes de las provincias se volvieron demasiado poderosos para contenerlos. Hacia 1796, Afonja, en Ilorin, se rebeló contra el alafín Awole y llamó a aliados Fulani y a musulmanes Yoruba, entre ellos Alimi. Ilorin se separó del dominio de Oyo y terminó entrando en la órbita de Sokoto. Para alrededor de 1835, Oyo Ile había quedado abandonada. La guerra se extendió. Los cautivos se convirtieron en moneda. El imperio se había transformado en inventario.